daban paz, o sea, yo sentía esa paz, ¿verdad?, que yo necesitaba, porque en ese tiempo mi familia estaba bien destruida por el vicio, ¿verdad? Mi papá tomaba bastante, entonces golpeaba a mi mamá. Y había un montón de niños que andaban jugando, porque ahí en esa calle jugaban muchos niños en las noches. Dice, y andaban todos los niños jugando ahí como, pues no, dijo, estaba así lleno como se pone. Y entonces yo venía y vi a un hombre así muy feo, de muy feo aspecto. Y dice, o sea, él venía tomado, pero él dice, yo digo que era el diablo. No se asuste, pero el corazón del bebé ya se escucha muy lento. Entonces le digo, pues es que estoy desde temprano, pero yo le decía a la doctora que me hicieran cesárea, ¿verdad? Que yo, o sea, no, que yo quería que ya me sacaran al niño, ¿verdad? Para no, que no corra riesgo. Ajá. Y le digo, pero dijo que no, que tenía que ser parto normal. Y me dijo, no se asuste, no se preocupe. Ahorita voy a hablarle a los camilleros para que la lleven a quirófano, ¿verdad? Y hacerle la cesárea. Yo le dije a Dios, Señor, ya sáname a mi hija, porque ella ha sufrido mucho y nosotros con ella, ¿verdad? Cartas abiertas, solo en Aposento Alto. El Señor me lo bendiga, hermanos. Estamos en otro episodio más de Cartas Abiertas. Que el Señor me los bendiga. Antes de empezar, y queremos recordarles que si les gusta este tipo de contenidos, se vayan a suscribir, denle me gusta y denle comentarios ahí de lo que a usted se le impactó de este testimonio o de esta entrevista. Le damos gracias a Dios porque ha tenido buen apoyo. Comparta el canal, comparta nuestras páginas, nuestras redes sociales. Síganos en TikTok, Instagram y Facebook, hermanos, para seguir apoyando este tipo de contenido, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a estar comenzando. El día de hoy, hermano, tenemos alguien de invitada, hermana. Quiero dejarle el lugar que se presente y ahorita empezamos la entrevista, hermana. Que el Señor me la bendiga, hermana. ¿Cómo está? Amén. Dios te bendiga, Juanito. Pues Dios les bendiga en esta tarde a todos ustedes, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Antonia Juárez Cruz, ¿verdad? Y pues en todos lados, ¿verdad? En la iglesia sobre todo, pues me conocen como la hermana Toñita, ¿verdad? Y pues es un placer, ¿verdad? Estar aquí para presentar algo, ¿verdad? O compartir algo de lo que pues es mi vida, ¿verdad? En Cristo, lo que ha sido mi vida en Cristo. Desde una edad temprana, ¿verdad? Yo conocí al Señor, ¿verdad? Y pues estamos aquí en esta tarde para compartir esto. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, hermana. Estamos aquí compartiendo. Me decía mi hermana que ella no tiene un testimonio muy... ¿Cuál fue su palabra, hermana? No muy... Impactante, hermana, es la que dijo la palabra. Pero, hermana, yo pienso, hermana, que a través del andar cristiano, hermano, Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas que a veces solamente el centro muy familiar de nuestras, vamos, la redundancia, de nuestras familias conocen, pero muchas veces son lo que vemos, lo que pues nos rodean, los que nos ayudan, nos animan a dar más, echarle más ganas a este paso que es la vida que nos dio nuestro Señor. Y hermana, estamos muy agradecidos porque aceptó nuestra invitación de dar pues contarnos un poquito de lo que es y lo que fue su vida, hermana, y damos gracias a Dios porque pues fue un poquito tiempo de que le hice la invitación y le damos gracias, hermano. Muy pocos son los que se animan a estar frente a un micrófono y frente a una cámara para estar compartiendo el testimonio que el Señor hizo en nuestras vidas, hermana. Entonces me estaba platicando, hermana, que pues casi nació y creció en el Evangelio, por decirlo así. Así es, amén. Pues sí, yo a la edad de 11 años empecé a conocer del Señor, ¿verdad? Me acerqué a unas reuniones que hacían en unas casas, ¿verdad? No sé si la gente ubique, ¿verdad? Pero había unas personas que venían que decían que era el ministerio del hermano Galván. Entonces, ellos venían, ¿verdad?, de ese ministerio y hacían cultos en las casas, hacían reuniones. Y ahí fue donde yo empecé a ir, ¿verdad?, a esas reuniones.
porque eran ahí cerca de mi casa, ¿verdad? Hacían en varias colonias, pero yo empecé a ir ahí, ¿verdad? Porque oía los cantos. Entonces a Ok. mí me empezó a llamar la atención los cantos y empecé a ir, me empezó a gustar por los cantos, pero por ese lado, ¿verdad? Entró, yo creo que la curiosidad, ¿verdad? De escuchar y pues así fue como yo fui empezando a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en esos cultos que hacían. Y pues iba yo tenía 11 años, estaba muy chica y mi familia toda pues era católica, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque pues no íbamos tanto a la iglesia, ¿verdad? A mí mi mamá sí me hizo hacer la primera comunión, ¿verdad? A los Ajá. 10 años yo hice la primera comunión, pero yo no me gustaba mucho lo del catecismo y eso, ¿verdad? Porque se me hacía como difícil aprenderme todo lo que nos enseñaban, ¿verdad? Y yo no Ajá. quería ir. Entonces, pero yo empiezo a ir ahí a estas reuniones y ahí en esos lugares, nos enseñaban textos. Yo recuerdo muchos de los textos que hoy me sé, yo recuerdo que ahí fue donde yo los aprendí, ¿verdad? O sea, tengo mis textos que digo, esos textos siempre me recuerdan esas reuniones, ¿verdad? Donde yo empecé a ir. Entonces, pues así fue como yo empecé, ¿verdad? A conocer de la palabra de Dios aún muy chica. Amén, amén. Entonces, podría decirse que fue por curiosidad o usted ya sentía algo, obvio que la curiosidad y el nacer de querer ir a asistir a la iglesia, pero ¿qué era esa sensación, hermano? ¿Qué la llevó a ese lugar? Bueno, es que en realidad a mí los cantos fueron los que como que llenaron mi vida. Ujú. No sé, o sea, bueno, era Dios. Ahora yo siempre digo, fue Dios, ¿verdad? Porque yo recuerdo que los cantos como que a mí me daban paz, o sea, yo sentía esa paz, ¿verdad? Que yo necesitaba, porque en ese tiempo mi familia estaba bien destruida por el vicio, ¿verdad? Mi papá tomaba bastante, entonces golpeaba a mi mamá. Amén. Entonces, yo recuerdo que eso a mí me hizo, como que yo ahí encontraba la paz y a mí me gustaba ir ahí porque yo cuando iba, a pesar de que yo sabía que cuando regresara mi papá me iba a regañar. Ajá. De hecho, mi papá fue y me sacó varias veces de esas reuniones, tomado él, enojado, ¿verdad? Y queriéndome pegar porque estaba ahí, porque a él no le gustaba que anduviera yo ahí con los hermanos, ¿verdad? Entonces, iba y me sacaba, pero yo ahí sentía paz, entonces yo ahí, por eso ahora digo yo que yo desde entonces el Señor ya tenía preparado para mí el conocerle, o sea, Él quería que yo le conociera porque sabía que en mi familia había mucha necesidad, ¿verdad? Entonces, Amén, amén. ya con el tiempo, mi mamá también empezó a ir, y porque ella quería, pero como le tenía miedo a mi papá, entonces ella estuvo todavía tiempo así, ¿verdad? Sin acercarse. Pero un día ella decidió porque ella supo por lo que oía, ¿verdad? Y también yo le decía, ahí dicen que cambia la gente. Y decía, sí, hija, un día voy a ir. Y mi mamá empezó, ¿verdad? También a ir. Y ahí fue donde pues ya entró el evangelio, ¿verdad? Porque ya no iba yo sola, ¿verdad? Ajá. Sino que ya el apoyo de mi mamá pues ya era, y ya ella empezó de ahí. Y pues ahí, ¿verdad? Veo yo, siempre vi la promesa, ¿verdad? Que dice la palabra que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y es cierto, ¿verdad? O sea, es cierto porque cuando empieza una persona a ir, en este caso, ¿verdad? Yo era muy niña, pero ahí yo creo que empezó ahí la promesa, ¿verdad? De Dios en mi familia, en mis papás, ¿verdad? Y en mis hermanos, porque ahí fue donde yo vi, ¿verdad? Ahorita lo veo más claro, ya de grande lo empecé a ver más claro. Todo Ok. eso, ¿verdad? Porque Dios te va dando el conocimiento para entender muchas cosas. Amén. ¿Y usted era la única mujer en su familia o en tanto hermanos? No, tengo 2 hermanas y ¿Dos 7 hermanos? hermanos. Somos, Ok. somos una familia grande, ¿verdad? Son mis 7 hermanos y mis 2 hermanas y conmigo pues somos 10. ¿Y usted fue la que empezó la primera que empezó a ir a esa Pues reunión? sí, porque yo empecé a ir a esas reuniones pero ya de ahí pues mi mamá, ¿verdad? También, ya con el tiempo ella empezó a ir y ya ahí pues ya fue entrando, Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Ok. Y entonces,
cómo son las cosas de Dios, hermano. A veces, cómo sin saberlo usamos o somos instrumentos de Dios para que nuestra familia se acerque a Cristo, hermana. Y quizás por curiosidad dijeron, ¿por qué sigue yendo? ¿Por qué sigue sin faltar, hermano? Me acuerdo de una historia de un canto, la historia de una niña de vallenato. No sé si le gusta el vallenato, pero ese canto trata más o menos de eso, de una niña que iba a los cultos ahí, y la mamá la sacaba de la fuerza, hermano. Y y es un gran mensaje, hermana, porque a veces los niños que no tienen familia en la iglesia no quieren ir por miedo a eso, hermano. A veces dicen, pues es que no tengo a nadie, y tienen miedo o no se sienten cómodos al estar asistiendo ellos solos, ¿verdad? Entonces, hermana, dice que empezó su madre a asistir primero detrás de usted. Sí, mi mamá fue la que siguió, ¿verdad? La que empezó a ir, y ya de ahí, pues recuerdo que con estos hermanos eran hermanas casi todas, ¿verdad? Pero decían que venían del ministerio, ¿verdad? Del hermano Galván. Entonces, ya cuando mi madre estaba yendo, recuerdo que nunca se me olvida esto, que mi mamá, le ofrecieron ellas, ¿verdad? Las hermanas le dijeron, hermana, ¿cómo ves si vamos? Porque mi mamá les empezó a platicar, a pedir oración, ¿verdad? Por mi papá. Amén. Y por mis hermanos. Y ya, pues la hermana Mari, la recuerdo mucho a la hermana Mari, que era la que hacía los cultos ahí en nuestra colonia. Y le dice a mi mamá, ¿cómo ves si vamos a hacer un culto a su casa, hermana? Y ya mi mamá le dijo, es que sí quiero, hermana, pero es que mi esposo se va a molestar y pues no va a querer, no le va a agradar nada, ¿verdad? Entonces, la hermana le dijo, vamos a orar, hermana, y pues si lo quiere el culto, vamos y lo hacemos, ¿verdad? Y no le hace que se moleste su esposo. Ahí vemos, Dios nos va a respaldar, ¿verdad? Entonces, y nunca se me acuerda ese culto, la primera vez que fueron a mi casa, ¿verdad? Porque mi papá lo que hizo en esos tiempos, había los radiecitos esos chiquitos, ¿verdad? Que pues de esos antiguitos. Y recuerdo que estábamos en el culto, nosotros en un cuarto, y mi papá y mis hermanos estaban en otro cuarto. No recuerdo cuáles de mis hermanos estaban, ¿verdad? Porque pues éramos muchos. Pero estaba mi papá y con unos de mis hermanos ahí, y mi papá prendió el radio fuerte como para estorbar en el culto, ¿verdad? Entonces, ya pues mi mamá se quedaba así, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella decía, ay, hija, mira, tu papá se está poniendo el radio para que no se oiga, no se escuche lo que están hablando aquí, ¿verdad? Para no escuchar ellos también. Sí. Y pero mi mamá fue muy valiente siempre, como quiera. Ella se arriesgó porque ella sabía cómo era mi papá, ¿verdad? Mi papá tomado, era muy agresivo. Ese día no estaba tomado, era entre semana. Esos cultos los hacían por lo regular entre semana y los domingos. Ajá. Pero ella dijo, no, pero vamos a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante, no le hace que él se enoje, ¿verdad? Y y sí, así fue. O sea, estuvimos ahí en el culto, se terminó y todo, ¿verdad? Y ya se fueron, ¿verdad? Se fue la hermana. Y pues ya, o sea, mi papá sí le dijo cosillas así a mi mamá, ¿verdad? Pero ya de ahí como que él también dijo, no, pues ellas ya, yo creo que van a seguir, ¿verdad? En esto, porque para él eso era malo, lo del evangelio era malo para mi papá. Entonces, pues sí, así estuvimos todo ese tiempo, ¿verdad? Batallando con mi papá, y pues mi mamá siempre orando, ¿verdad? Por él y todo. Amén. Y me cuenta que dice que al final él también aceptó. Sí, mi papá también, después de mucho tiempo. Costó mucho. De hecho, sí, a mi mamá le costó bastante porque mi papá la ofendía bastante. O sea, era de esas personas que decían... Duros de salvar. Sí. Durísimo mi papá, pero sí de que, ay, si andas allá, porque luego ya después pasó el tiempo. Se van las hermanas del hermano Galván, ¿verdad? Porque ellos creo que regresan allá al lugar donde salen ellos a predicar, ¿verdad? Ajá. Entonces se van y mi mamá dice, ya se fueron y ahora ¿a dónde vamos a ir? O sea, mi mamá, ella ya estaba también ya dispuesta a seguir, ¿verdad? Buscando de Dios. Amén. Porque ella en su mente siempre estuvo el que también que mi papá y mis hermanos cambiaran. Ajá. Entonces,
ella era lo que quería. Y ya recuerdo que ahí en la colonia, bueno, mi mamá tenía un primo que vivía allá en La Guerrero no sé si era La Guerrero, era una colonia ahí cerca, pero era por allá. Entonces, ya un día vino a visitar a mi mamá, ¿verdad? Y le dijo que ahí iban a hacer una misión en casa de una tía de mi mamá, ahí mismo en la colonia de nosotros. Dijo, el pastor de mi iglesia, porque él era cristiano, va a venir a hacer ahí culto. Si quieren, reúnanse ahí, ¿verdad? Entonces mi mamá dijo, no, pues sí, sí, yo creo que vamos a ir ahí. Y empezamos a ir ahí, ¿verdad? Mi mamá y yo. Y ahí seguimos y seguimos, ¿verdad? Pero pasaron años de que mi papá fuera alcanzado por Dios. Sí, pasaron algunos años, no recuerdo cuántos, pero sí, eran muchas ofensas de mi papá hacia mi mamá cada vez que llegábamos del culto. Y como el pastor de esa iglesia, bueno, los jueves venía y hacía el culto ahí en la misioncita, ¿verdad? Uh-huh. Y el domingo nos llevaba allá a la iglesia, venía por nosotros, ¿verdad? Tenía un vagoncito. Y recuerdo el nombre del pastor es Pedro Prado, no sé, ¿verdad? Si él todavía esté pastoreando. Okay. Era en La Madrid, es en La Madrid de esta iglesia. Pero pues ya ahí continuamos, ¿verdad? Mi mamá pidiendo por mi papá, ¿verdad? Para que Dios lo cambiara y mis hermanos. Y pues ya de ahí seguimos y ya nos cambiamos después, porque como el hermano siempre tenía que venir por nosotros y venía a dejarnos, entonces mi mamá también se le hizo así tedioso, ¿verdad? Y ya de ahí, recuerdo que uno de mis hermanos empezó a ir a una iglesia que estaba ahí cerca, en una colonia cerca donde vivíamos. Y ya entonces él empezó a ir, ya, o sea, ahí ya fue, ¿verdad? Que Dios contestó la petición de mi mamá, ¿verdad? Ajá. Y ahí ya mi hermano fue alcanzado por Dios, empezó a ir a esa iglesia. Entonces ya cuando ya mi mamá dijo, no, es que allá el hermano siempre pues viene por nosotros, ¿verdad? Y como quiera así nos daba ya pena. Y empezamos a ir ahí donde iba mi hermano. Y en esa iglesia, cuando nos cambiamos ahí, de poco tiempo fue cuando Dios alcanza a mi papá. Pero mi papá pasó no sé qué era, no sé en realidad qué fue, ¿verdad? Pero eso fue lo que Dios lo alcanzó por medio de eso. Porque mi papá venía muy tomado ahí por una calle, la otra calle de mi casa. Uh-huh. Y nos contaba que él venía caminando, como a él le gustaba mucho la música, bastante la música. Él andando tomado, pura música y todo. Entonces, okay. Mi papá venía por esa calle, venía muy tomado, pero él dice que en esa calle había un montón de niños que andaban jugando, porque ahí en esa calle jugaban muchos niños en las noches. Dice, y andaban todos los niños jugando ahí como, pues no, dijo, estaba así lleno como se pone. Y entonces yo venía y vi a un hombre así muy feo, de muy feo aspecto. Y dice, o sea, él venía tomado, pero él dice, yo digo que era el diablo. Él decía, era el diablo porque yo lo veía que él traspasaba a los niños y los niños no lo veían, ¿verdad? Entonces, como que a él le impactó mucho eso a mi papá. Y yo me acuerdo que él se sentía mal, o sea, después porque se enfermó, como que se asustó. Okay. Entonces, ahí fue donde él ya empezó a reflexionar. Mi mamá le decía, es que andas mal, por eso viste eso, porque a lo mejor sí era el diablo, o sea, porque también Dios permite que pasen esas cosas para que tú veas, ¿verdad? Que tienes que recapacitar y cambiar tu camino, cambiar tu vida. Uh-huh. Y de ahí mi papá fue que le dijo a mi mamá, no, ya sí voy a ir contigo al culto. Y ahí empezó mi papá a ir a la iglesia. Y pues él trató de dejar la tomada, ¿verdad? Y me acuerdo que él fue allá al rancho de donde somos, ¿verdad? Porque nosotros somos de un rancho de Zacatecas. Okay. Y fueron de visita y él tenía poquito de convertido. Entonces mi papá va allá y un primo de él lo invita a tomar. Y mi papá cae en la tentación. Y ya cuando vinieron de allá, él se sentía muy mal con Dios, pero él decía, con Dios, uh-huh. Me siento muy mal con Dios porque le fallé, ¿verdad? Y mi mamá pues decía, sí le fallaste, pero Dios no es malo, Él sabe que apenas tenías poco tiempo, ¿verdad? Y Él te va a perdonar, si tú te arrepientes y le pides perdón de verdad. Y entonces ya mi papá dijo, no, pues sí voy a seguir yendo a la iglesia.
y dijo, y ya no voy a volver a tomar. Y desde ahí mi papá, hasta que él falleció, jamás volvió a probar cerveza, alcohol, ningún vicio ya. Ahí Dios, o sea, restauró su vida y fue cambiado por la mano poderosa del Señor. Amén, amén. Y ya de ahí pues fue pura felicidad, ¿verdad? Porque sí hay pruebas y luchas, pero no es lo mismo vivir en el mundo, vivir en el pecado, en el vicio, ¿verdad? La familia, a vivir en Cristo es muy diferente. Así es. ¿Verdad? Vemos que el cambio Lolo se vio, ¿verdad, hermana? Sí. Usted dice que él la recaer nuevamente en pues en la bebida. Uh-huh. Pues si no hubiera un arrepentimiento genuino, hermano, pues él no hubiera sentido en absolutamente nada y hubiera seguido nuevamente, hermana. Pero sabemos, hermanos, si los que seguimos a Cristo, que hay un cambio verdadero en Dios, hermana, y a veces pues lo vemos, hermana. Por eso el título de esta sección, hermana, que se llama Cartas Abiertas, como dice la Biblia, que nosotros somos cartas abiertas para los que nos rodean, hermana. Ese testimonio que damos. Igualmente, hermano, usted si ve a su vecino que es cristiano, él no tiene que estar gritando todo el tiempo que soy cristiano, poner música cristiana, todo lo que da. Su testimonio es el que hace el cambio o verdaderamente se refleja Cristo en nuestras vidas, hermana. Entonces dice usted, hermana, que después de mucho tiempo él se acercó a Dios por esa pues podría decirse visión fue algo así, porque pues solamente él sabe cómo experimentó esa a lo mejor pues es Dios a veces, hermana. A veces Dios nos habla dice la Biblia que Dios nos habla de muchas maneras. Y nosotros sabemos, hermano, que la oración del justo puede mucho, hermano. Nosotros sigamos orando por nuestras familias, sigamos orando por esa padre alcohólico, ese padre ausente quizá, porque hay un cambio verdadero, hermana, en nuestras vidas como cristianos. Y sé que pues en testimonio, hermano, usted lo ha visto y ha visto cambio en su vida y en la vida de su familia. Amén. Lo hemos visto porque muchas veces los alcohólicos anónimos así son, hermano. A veces dicen no recuerdo qué capítulo vi o qué video vi, hermana, que dice que el alcohólico nunca deja de ser alcohólico, solo se pues reprime, por decirlo de una forma, se controla él mismo, pero en Cristo hay un cambio verdadero, hermano, un cambio que verdaderamente se nota y se hace relucir entre los que nos rodean, hermana. Y por eso, debido a eso, es lo que yo me puso en mi corazón Dios esta sección, hermano. Yo lo comentábamos ahí con nuestro hermano Raúl, que es el episodio que acaba de pasar. Si no lo han visto, hermano, vayan y darle like y compártanlo. Se puso buena esa plática. Nuestro hermano nos comentaba, hermana, que él llegó a Cristo porque sentía un vacío en su corazón, hermano. Y eso es lo que yo sí he tenido dudas, hermana, y por eso decía que usted decía, no tengo un testimonio muy impactante, pero Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas que nos habla con mucho amor a nuestro Dios para traernos a sus caminos. Y como dice usted, él al ir a ese lugar, él sintió esa paz. Amén. Y hay un canto muy hermoso que dice, el mundo, el gozo que siento yo, el mundo no nos lo dio, hermano. Y esa paz que Dios nos da, no la vas a encontrar y no la vamos a encontrar en ningún lado del mundo, hermano. Y quizás es una paz que tiene que intervenir el dinero, tiene que intervenir las comodidades y el bienestar y la salud para poder estar en paz. Pero con Dios, hermano, a veces hay problemas, hermano, a veces hay necesidad, a veces hay cosas que nos estorban, pero tenemos esa paz. Y bueno, yo se goza uno, hermano, porque bueno, Dios me ha dado varios mensajes de esa paz, hermano. A veces
No necesariamente tenemos que estar completamente todo al 100 para que Dios nos dé esa paz. Ujú. Solamente decimos, todo esto lo dejamos en tus manos, Señor, y tú encárgate. Y esa es la paz que Dios nos da, porque sabemos que Él se va a encargar de todo el resto, hermano. Así es. Y al igual que como todo cristiano, hermano, yo sé que nos las hemos visto negras, nos las hemos visto Sí. pesadas. No nos puede platicar o que usted se acuerde ahorita de una experiencia que diga, estuve hasta llorando en mi cuarto por esta necesidad y Dios contestó de una manera increíble. Pues yo creo, bueno, ya hablando de mi vida, ¿verdad? Yo creo que cuando nació mi hijo Alan, Amén. ya ahora que yo tuve a mi hijo, ¿verdad? Mi hijo ahorita va a cumplir 14 años. Amén. Y pues él nació de 8 meses, ¿verdad? Entonces, él al nacer de 8 meses tomó también líquido, ¿verdad? Porque pues yo entré muy temprano al hospital, en la mañana a las 6 de la mañana, entonces me tuvieron ahí, ¿verdad? Porque mis otros partos fueron normales. Entonces, quería la doctora que él también naciera normal, ¿verdad? Y pues no, me dijo, tiene que ser parto normal también, porque sus otros 3 partos fueron, ¿verdad? Normales. Uh-huh. Entonces, así me tuvieron todo el día, ¿verdad? Y a las 9 de la noche entra un ginecólogo, ¿verdad? Un doctor, ya yo creo que como de unos 50 años. Todo el día me tuvieron el aparato para checar el corazón del bebé, ¿verdad? Y pues entra él y va directo conmigo, ¿verdad? Porque pues uno desconoce a veces lo de los latidos del corazón y todo eso, ¿verdad? Entonces él entra directo y me dice, señora, ¿desde qué hora está aquí? Le digo, desde las 6 de la mañana. Y me dice, no se asuste, pero el corazón del bebé ya se escucha muy lento. Entonces le digo, pues es que estoy desde temprano, pero yo le decía a la doctora que me hicieran cesárea, ¿verdad? Que yo, o sea, no, que yo quería que ya me sacaran al niño, ¿verdad? Para no, que no corra riesgo. Uh-huh. Y le digo, pero dijo que no, que tenía que ser parto normal. Y me dijo, no se asuste, no se preocupe. Ahorita voy a hablarle a los camilleros para que la lleven a quirófano, ¿verdad? Y hacerle la cesárea. Porque el bebé ya, o sea, él me estaba checando, ¿verdad? Me estaba haciendo el eco también. Y el bebé ya está enredado con el cordón, ¿verdad? Y pues está mal ya. Entonces ya, ¿verdad? Pues ya me llevaron, ¿verdad? Y cuando llego a la puerta de ahí del quirófano me iban a meter ahí, ¿verdad? Y llega el anestesiólogo y se presenta, ¿verdad? Conmigo y en ese momento me da una contracción bien fuerte y el niño nace ahí. Y pues ya, ¿verdad? Ellos hicieron todos los movimientos que tenían que hacer, le hablaron al pediatra y todo, y pues ya lo checa el pediatra ahí. Ahí estuvieron batallando, ¿verdad? Porque pues ahí en el quirófano pues no era el lugar para que el niño naciera. Uh-huh. Pero así se dio, entonces ya me dice el pediatra, no señora, pues el niño sí viene malito. Mire, sus manitas están muy moradas porque tomó mucho líquido y pues el niño se va a ir a terapia intensiva, ¿verdad? Ahí a los puneros. Y ya pues yo le dije, bueno, dijo, ya al rato le damos información a su esposo, ¿verdad? Entonces ya pues se lo llevaron, ¿verdad? Y ya me llevaron a recuperación y todo. Y pues estaba muy malito, presentó muchos problemas, ¿verdad? Se quedó ahí internado, yo salí y pues cada día que mi esposo iba por información del niño, iba en la mañana a las 11 de la mañana y en la tarde a las 5 de la tarde. Y pues no le daban así buenas noticias, ¿verdad? Siempre que iba mi esposo, el niño ya había presentado otro problema y así estuvo. Yo pensé que iba a durar más días, ¿verdad? Y como me decías ahorita, ¿verdad? Que algo por lo que yo haya estado, ¿verdad? Así, pues bien humillada a Dios y pidiéndole con todo mi corazón, con lágrimas, todo. Pues fue eso, yo todos los días estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba convaleciente, ¿verdad? Porque a mí pues me operé, ¿verdad? Uh-huh. Me hicieron el zarpingo, entonces el que iba era mi esposo porque yo no podía ir, él no quería que yo fuera, mi esposo, a ver al niño y pues ya así estuvo, pero no duró, gracias al Señor, no duró tantos días, duró 10 días. En esos 10 días estuvo así el niño, estuvo muy malito, pero de repente ya un sábado me habla mi esposo, fue en la mañana a ver al niño
y me habla y me dice, ¿quiere el pediatra que vengas para que vengas a alimentar al niño para ver si ya come bien? Y si come bien, ya no lo va a dar de alta. Y ya pues yo pedí un carro, ¿verdad? Y me fui. Y llegué y ya me dice el pediatra, no señora, pues quiero que le dé, ¿verdad?, al niño de comer, porque si ya come bien, que yo lo vea que come bien, ya se lo va a llevar, porque aquí a veces hay muchos contagios entre los mismos bebés y él, yo ya lo veo bien. Yo lo veo bien al niño, entonces yo quiero que ya se lo lleve para que ya usted lo cuide en su casa mejor, porque yo ahorita lo veo muy bien. Entonces nada más falta lo de la comida, ¿verdad?, para que usted lo alimente, y ya si él toma bien su alimento, ¿verdad?, pues ya quiero entregárselos. Y pues ya a partir de ese día nos llevamos a mi hijo, ¿verdad?, y le doy gracias al Señor por eso, porque pues Dios obró en mi hijo, y yo siempre le digo a él, le digo, tú eres un milagro de Dios, hijo. Yo creo que cada día que lo veo, le digo, tú eres un milagro de Dios, hijo, porque tú pudiste haberte muerto ahí, pero el Señor te salvó porque tomaste mucho líquido, y pues eran muchas cosas las que presentó, ¿verdad? O sea, fueron muchas cosas en esos 10 días. Pero bueno, yo creo que fue en esos 8 días, porque ya esos 2 días, ¿verdad?, el día 9 y el día 10, que fueron los que él estuvo ahí, ya el doctor por eso nos lo entrega y dijo, porque no queremos que se nos vaya a contagiar de algo el bebé, porque estaba muy malito y ahorita ya lo vemos bien, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo por lo que yo creo que es lo que más sufrí yo, ¿verdad? Que le lloré al Señor y le supliqué todo por la vida de él, ¿verdad? Y le agradezco, ¿verdad?, porque Dios es muy grande y es poderoso, porque en esos días una vecina también de ahí de la colonia había tenido su bebé y le pasó lo mismo y su bebé falleció. Entonces yo ahí vi la mano poderosa del Señor, ¿verdad?, en mi hijo, porque pues me lo dejó, y ahorita él acaba de pasar a tercero de secundaria, ¿verdad?, va a cumplir 14 años, y pues yo cada día le digo, ¿verdad?, y también a la gente le digo, mi hijo es un milagro de Dios, porque pues Dios lo sacó de ahí, de esa terapia intensiva, ¿verdad?, donde él estuvo muy malito. Amén. Y es algo que, ahorita como nos comenta, hermano, a veces el diablo juega con nosotros, con nuestra mente, hermana, cuando nos rodea o nos viene a la mente un caso similar, hermano, y dice, y te trae el recuerdo el enemigo eso de que, pero a veces, viste, esta persona pasó por lo mismo y no pasó unas cosas muy agradables. Y tú ya te estás haciendo la idea en la cabeza, hermano, y por eso es lo que queremos animar a nuestros hermanos que nos ven. A veces en la prueba y en la lucha, hermano, no es todo por decirlo así, pues que nos valga, por decirlo de una manera pues no tan elegante, pero decirle a Dios, te lo ponemos en tus manos, y van a venir dudas, van a venir dudas a la cabeza que te van a hacer dudar de lo que Dios va a hacer, hermana, y aún así eso es tener la fe puesta en nuestro Dios, hermana, porque después tenemos un testimonio ahí, vamos a entablar ahí una entrevista que va a estar bueno también, hermano, porque es pues tu conciencia contigo mismo, hermano, va a decir, ¿sabías que existe la posibilidad de que tu hijo se va a morir? Y tu cabeza, como dice, nosotros seguimos confiando en Dios, decimos sí, yo sé que Dios va a hacer la obra, yo sé que Dios va a hacer la obra, pero en el subconsciente te queda esa pregunta, pero sabes que puede morir, sabes que puede que no Dios no obre. Entonces, es nuestra lucha contra nuestro pensamiento, pues carnal, yo pienso, porque son pensamientos contrarios, hermano, que a veces topan uno contra el otro, pero por eso debemos de enfocarnos en Dios, hermana, y debemos de pues nutrirnos de Él, hermana, para que el pensamiento o la fe sea mayor que ese pensamiento de duda que a veces llega a nuestras vidas, hermano. Muchas veces, hermana, a través de luchas y pruebas, ya lo hemos dicho, tenemos experiencias en la vida, hermana, aquí en el cristianismo. Algo que
digamos, no podemos explicar, por decirlo así. Usted que diga, no, yo pasé por esto, hermano, y no sé cómo lo hizo Dios, aparte de lo que ya dijimos, de la situación que pasó con su hijo, hermana, a veces en lo económico, a veces en el ámbito familiar, en cualquier ámbito, hermana, Dios actúa pues magníficamente, hermano. No sé si usted tenga una experiencia o algo que nos quiera contar del poder de Dios. Pues no, pues ahorita no recuerdo así algo que diga yo. Pues es que yo he tenido muchas situaciones, ¿verdad? Pero pues yo he visto ahí la mano de Dios, ¿verdad? Pero Amén. no tengo en sí así una experiencia así, no. Amén. Ahorita no recuerdo algo así. Es que como dice no recuerdo qué capítulo y qué versículo, pero dice, si contáramos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque hay mucho. Hay demasiado de dónde qué contar, hermana. A veces, el primer episodio de nuestra hermana Francisca que estuvimos viendo, hermana, pues tuvimos a las prisas y dice ella, no, corto testimonio, y luego nos fuimos casi hora y media y Sí. yo le decía a la hermana, es que igualmente si pudiéramos, nos duraríamos 4 o 5 horas si no sentimos que no dijimos ni siquiera un porcentaje grande para expresar lo que Dios ha hecho a veces en nuestras vidas, hermano. Sí, es que hay muchas cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Por eso te digo. Pero, por ejemplo, ahorita estoy recordando también lo de mi hija Daisy. Cuando ella estaba chiquita, ella padeció mucho de bronquios. Entonces, nosotros la tuvimos internada varias veces en el seguro y la llevábamos con un doctor y con otro. Y los bronquios es algo que como que de repente ves tan mal a la persona, ¿verdad? En este caso a mi hija. Ajá. Nosotros nos desesperábamos mucho. Entonces, pero siempre era, córrele y llévala. Y sí orábamos, ¿verdad? O sea, siempre, Señor, ayúdanos, vamos a llevar, ¿verdad? Y así. Pero recuerdo que la última vez que mi hija se enfermó ya, yo le dije a Dios ese día, nosotros pues en ese tiempo no teníamos mueble, ¿verdad? No teníamos carro. Entonces recuerdo que yo le dije a mi esposo, le dije, es que yo ya no la quiero llevar porque, por ejemplo, en el seguro, la metíamos y luego nos la bañaban con agua fría, tibia, pero casi fría, sí. ¿Verdad? Para bajarle la temperatura y la niña se nos ponía más mal. Entonces, recuerdo que una vez mi hermano fue a verla, ¿verdad? Y dijo, sáquenla de aquí porque él entró a verla, ¿verdad? Él y mi cuñada y vio que la estaban bañando con agua muy fría. Entonces, sáquenla de aquí, ya no se les vaya a morir, ¿verdad? Entonces, ese día yo le dije al doctor, me la voy a llevar y pues el doctor se molestó, dijo, bajo su responsabilidad. Que sí, yo sé, pero me la voy a llevar y ya. Entonces la sacamos, ¿verdad? Pero era constante de que ella se enfermaba bien seguido. Y recuerdo que la última vez, yo le dije a mi esposo, si es voluntad de Dios, la vamos a llevar. Pero si Dios no quiere, ya no la vamos a llevar porque es que yo le dije a Dios, Señor, ya sáname a mi hija porque ella ha sufrido mucho y nosotros con ella, ¿verdad? Entonces, recuerdo que ahí por la calle esa donde íbamos vivían los suegros de mi hermano, de otro hermano mío. Ajá. Y el hermano es pastor, ¿verdad? Entonces, le dije yo a mi esposo, vámonos y teníamos que caminar, ¿verdad? Para agarrar la ruta a la Roma, ajá, hasta el bulevar y pasamos por ahí. Y entonces, llegamos ahí, ¿verdad? Llegamos con el hermano y le dije yo a mi esposo, vamos con el hermano Chuy que ore por ella. Vamos a orar por ella. Y entonces ya llegamos y le dijimos y oramos, ¿verdad? Oró por la niña y estuvimos orando ahí y ya le dije yo a mi esposo, no la vamos a llevar. De aquí nos regresamos. Porque yo le pedí a Dios y le dije que me ayude, ¿verdad? Porque ya estaba desesperada. Entonces, nos regresamos y recuerdo que ya de ahí mi hija para acá ya no se enfermó de los bronquios, ya duró años así, ¿verdad? Y cuando ella tenía 14 años, le quisieron dar otra vez bronquios y la llevó mi esposo esa vez. Recuerdo que yo andaba ocupada y ella la llevó, pero ya estaba grande.
Ujú. Y yo dije, no, Señor, pero es que tú ya la sanaste. O sea, yo me acordé, ¿verdad? Y dije, no, Sí, sí, sí. no, dije, no, Dios ya la sanó. O sea, no le van a regresar. Y ya, solamente esa vez se enfermó. Recuerdo que le dijo el doctor, le quisieron regresar los bronquios. Pero ya de ahí para acá otra vez se compuso ella, ¿verdad? Y ya hasta ahorita ya ella no, pues no padece de los bronquios, ¿verdad? Y es otra experiencia, o sea, que yo tuve, ¿verdad? Con mis hijos, con ella y con Ala, que es el Amén, más amén. chico. Es a veces la desesperación, hermana, nos lleva pues a buscar más de Dios para que nos ayude, hermana. A veces eh, pues como humanos, hermana, a veces recurrimos primero pues a los médicos, ¿verdad? Y al ver, hermana, que a veces que los médicos no encontramos la solución, Ay, sí. ahora sí recurrimos a Dios, hermana, Ay, y a veces, hermana, no es por pues echarnos contra todos los que hacemos eso, Ujú. hermano, porque por algo Dios los puso a los médicos, hermana, pero pues es naturaleza del humano, hermano, a veces pues recurrimos a lo más sencillo, y yo por experiencias que hemos pasado, pues a veces prefieres mejor que personas que sí saben se encarguen a no sentirte tú impotente de no poder hacer nada. Ajá. Pero aún así tenemos en las oraciones pues a nuestro ser querido, Sí. a los que nos están viendo, y vemos, hermana, cómo Dios se ha movido grandemente pues, en diferentes áreas, hermana. Vemos que bueno, continuando con la pregunta, usted dice que tiene familia, ya te ha pues toda su familia son cristianos, o sea, aceptaron a Cristo tanto Ujú. como su familia, padre y madre, y Amén. también nuestro hermano Gil, que después lo va a estar viendo, nuestro hermano Gil, él, cuando usted lo conoció, ya conocía él de Dios, o también en el No, transcurso. no, él no conocía de Dios. No, Usted fue la única que pues conocía. sí, yo era la que conocía, ¿verdad? Porque pues yo ya tenía mucho tiempo de ir a la iglesia. Y él, pues ¿Cómo no, era nuestro hermano? No es por él no. estar quemándolo aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo era nuestro hermano? No, mi esposo, él pues andaba en el mundo también. Amén. De hecho, mi papá no quería que yo anduviera con él porque él pues era Ajá. del mundo, ¿verdad? Él no era cristiano. Y pues mi papá me decía, no andes con él porque te va a sacar de la iglesia. O sea, mi papá me decía, al rato ya no vas a ir tú tampoco. Y así, ¿verdad? Pero él empezó a ir a la iglesia, mi esposo empezó a ir y y Dios lo cambió y no fue porque quisiera él cambiar por mí, yo lo vi, o sea, Ajá. yo fue conmigo a la iglesia, ¿verdad? Pero eh, no sé, o sea, yo creo que hasta yo misma me quedé sorprendida Amén. porque yo dije, yo no sé si a él le vaya a gustar o no, ¿verdad? Ir a la iglesia. Pero él empezó a ir y yo lo empecé a ver que empezó a leer la Biblia, él lo vi muy emocionado con la Biblia. Ujú. Entonces, empezó a ir y yo empecé a ver el cambio en él y yo sí me sorprendí bastante, o sea, porque pues yo dije, no, va a ir, ¿verdad? Pero si no le gusta, o sea, si no le gusta, porque a la mayoría de los jóvenes a veces no les No les gusta llama estar la ahí, no les atención. llama Sí, la sí, sí. atención, ¿verdad? Entonces, y él aparte pues tenía el vicio de que tomaba, ¿verdad? Fumaba muy poco, pero sí Amén. tomaba más. Entonces, él empezó a ir, pero desde que él empezó a ir, él dejó de tomar. O sea, Dios le quitó eso y recuerdo que hace algunos añitos, ahorita que ya, ¿verdad? Que estamos casados, yo un día le pregunté, le dije, ¿y nunca te dan ganas de tomar cerveza? O sea, porque pues cambiaste y ya Ujú. nunca tomaste. Y dice, no, dice, a mí no me dan ganas o sea, no, porque como yo ya tomé, creo que él empezó a tomar muy chiquito, a lo mejor desde los 11 Ok. años, porque su papá pues tomaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tiene un hermano que no, él nunca ha tomado. Sus hermanos, él y otro hermano de él, pues nunca fueron viciosos, ¿verdad? Los otros sí, pero ellos dos no. Y él sí también tomaba, ¿verdad? Entonces, yo le hacía esa pregunta. Dice, no, es que, o sea, como que donde viví mucho en el vicio desde muy chico,
yo ya necesitaba, o sea, yo me sentí muy bien cuando Dios me cambió, ¿verdad? Y que no necesité más ya probar Amén. nada de eso. Entonces sí, él también, Dios hizo la obra en él, ¿verdad? Y lo cambió y le dio sabiduría y le dio conocimiento, ¿verdad? Yo siento, yo siempre le digo, Dios te dio más a ti que a mí. O sea, yo en ese sentido del conocimiento de la palabra, él siento que tiene más conocimiento, ¿verdad? De la palabra, porque él sí, siempre ha leído mucho la palabra de Dios desde que conoció. Amén. Desde que conoció él siempre, pero sí Dios hizo un gran cambio en él, ¿verdad? A su familia no le gustó, ¿verdad? Su mejor amigo dejó de hablarle por mucho tiempo, porque él tenía un amigo eran muy amigos, pero pues amigos de parranda, ¿verdad? En el Ok. vicio y eso. Y sí se juntaban, aunque que no anduvieran tomando ni nada, era su amigo. Y pues mucho tiempo dejó de hablarle porque se hizo hermano, mi esposo, ¿verdad? Porque se hizo cristiano. Pero a él no le interesó de todos modos. O sea, mi esposo, él, siento que Dios lo tocó. Él me decía que a él, antes de que él fuera a la iglesia conmigo, un amigo de él le había hablado una vez de Dios y como que a él le quedó ahí quedó la palabra sembrada, yo Ok. digo, ¿verdad? Ajá. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, dice su palabra. Entonces a él dice, no, a mí mi amigo me había hablado, pero se cambió de ahí donde vivíamos, o sea, ya no lo volví a ver. Dice, pero yo me quedé, o sea, con eso que él me dijo. Entonces, yo digo que desde entonces Dios sembró ahí la palabra, ¿verdad? La semillita en su corazón. Entonces, ya cuando él empieza a ir, ya fue de que él se agarró, o sea, a leer la palabra y todo. O sea, siempre él ha estado, no, Amén. nunca ha dejado de estar en el camino de Dios ya. O sea, ha estado presente siempre también. O sea, él ya le tenía esa curiosidad, esa Sí, sensación amén. Ajá. y eh, cuando él empezó a enamorarse, mira con quién llegó, con Sí, quién Dios le cruzó en sí, su camino, hermano. Entonces era ya destinado de Dios que Dios le iba a hablar a su sí, camino. amén. Entonces, y algo que usted me dice, hermana, y es muy cierto, hermano, a veces los jóvenes, hermano, a veces dicen, no, él va a cambiar por mí. Él Sí, va a venir pero, porque ya le ajá. dije que si no, él tiene que ir porque si no, Si no, no me no caso me con él. caso. Sí. Y hermanos, sí, Dios cambia, Dios transforma, hermano, pero no es por echarlo a las personas y a los que ya están casados, pero cuando es joven, hermano, dicen, pues nomás mientras, ya estando Ajá. casados a veces, hermano, otra vez ya se chongan Sí, esposos y ajá. ya digo, no, pues ya conseguí lo que, Sí, lo que pues dice. sí. Y era lo que decía mi papá, o sea, decía, Ajá. va a estar yendo, o sea, como que a mi papá y también la fe le flaqueó, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. decía, está yendo, pero ¿qué tal si al rato que se case contigo ya no te va a dejar ir ni a ti y te va a sacar de las cosas de Dios? Hija, siempre me decía eso él. Pero no, ya después cuando vio que ¿verdad? Nos casamos y que vio a mi esposo también siempre, desde que empezó a ir, lo vio, ¿verdad? También que sí, yo le decía, no, él no va a hacer eso porque ya yo veo que él no está por mí ahí, ya está porque Dios lo tocó, o sea, Amén. porque él tenía sed de Dios y Dios le está dando lo que él necesita también. Amén. Entonces sí, pues fue Dios que lo alcanzó a él. Amén. Es algo que pues cuando van por, como usted había dicho, ya tenía esa palabra, esa semilla de parte de Dios que estaba sembrando, ya nomás necesitaba que germinara Ajá, sí. esa palabra, hermana. Y entonces, pues al usted ya casarse, pues los dos ya están en el camino del Señor y ahorita me imagino que ya sus tres hijos, pues también están, pues por decirlo así, en el camino de Dios y están buscando de Dios, hermana. Y Amén. sé que a veces, bueno, para los hermanos que no tuvieron el privilegio, porque a veces hay rebeldía en los jóvenes, Sí, hermana. así es. Lo digo porque pues uno pasó por esa etapa, hermana, y Ujú. hay a veces, hermana, que los jóvenes dicen, no, pues no, yo no quiero ir ahorita a la iglesia, a veces nos Ajá. agarra la flojera, queremos quedarnos a hacer otra cosa, menos ir a la casa de Dios, Ajá. hermana. Pero yo sé que hay una etapa en nuestra vida, hermana, que como que
Dios nos llama la atención, como que Dios nos da nuestro tirón de oreja y dice, a ver, ponte las pilas, te estoy hablando, te estoy llamando a mi presencia, hermana. Yo sé que, como dice la palabra, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, hermana. Y usted, yo sé que usted ha visto algo en sus hijos, hermano. Ha visto ese, como lo vio en su esposo, que digan, no, ellos están viniendo porque ellos quieren y no porque yo los traigo. Pues sí, mis hijas sí, o sea, ellas yo siempre he visto que ellas van, o sea, no porque yo las lleve. Ajá. Ahorita ya no están en el mismo lugar que yo estoy reuniéndome, ¿verdad? Okay. Cada uno está en una iglesia, pero ellas siempre, yo creo que siempre han tenido bien claro de que, o sea, lo que es Dios para ellas en su vida. Jonathan ha estado y de repente hay desánimo en él, de repente, ¿verdad? Pero mi hijo, el grande, pero ahorita, gracias a Dios, también está ahorita constante, ¿verdad? Él de repente sí dice, como que se le ha hecho un poquillo difícil, ¿verdad? Porque le llaman la atención los placeres del mundo, ¿verdad? O así. Pero siempre hemos estado ahí también, recalcándole, ¿verdad? Lo que debe de ser Dios en su vida y lo que es. Entonces, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él siempre voltea a ver que sí, o sea, Dios, él también sin Dios sabe que no va a hacer nada. Entonces él reconoce también eso y le doy gracias al Señor porque ahorita ya tiene también mucho tiempo ya, ¿verdad? Que está firme en las cosas de Dios. Amén. Y pues como decimos, ¿verdad? A veces como jóvenes se les hace difícil y en el caso de él, pues sí se le ha hecho difícil, ¿verdad? Porque el mundo le atrae de repente con cualquier cosita. Pero siempre él voltea a ver a Dios porque le damos los consejos y le hacemos ver, ¿verdad? Y sí, o sea, él siempre va a reconocer eso porque el haberlo instruido, como dice la palabra ahorita, como comentabas tú, Juanito, pues eso es algo es fuerte eso, porque cuando uno va creciendo, ¿verdad? Como en mi caso, la palabra también va creciendo en ti, yo digo, y por eso es que no te puedes alejar de Dios. Yo les digo, si yo un día me regresara, yo no duraría nada, o sea, mi vida no sería, no, siento que mi vida no sería ni la misma, ni sería vida. ¿verdad? Sin Dios. Entonces, te van instruyendo así en el camino de Dios y siempre vas a voltear a ver a Dios. O sea, Dios no te va a dejar nada más así, ¿verdad? Sino que siempre vas a reconocer a Dios. Aunque quiera, y este es el caso de mi hijo, de Jonathan, que él ha batallado un poquito, pero siempre voltea a ver a Dios y sabe que Dios es el único en su vida. Y pues le doy gracias a Dios por mis hijos y pues mis hijas sí siempre han estado, o sea, ellas sí nunca que digan, ay, no, yo me quiero ir para acá o para allá, no. Pero los tres están ahorita ahí constantes en el camino de Dios. Amén. Y es algo, hermano, que pues qué mejor herencia, hermana, para los hijos, que es dejarles pues la enseñanza de la palabra de Dios, hermano. Lo decimos por experiencia, bueno, ya mi madre ya partió con el Señor, hermana, y ¿qué nos queda más que lo que nos dejó? Dejar ese ejemplo de buscar la presencia de nuestro Dios, hermana, y como usted dice, hermana, si sentimos que dejamos a Dios y nos por cualquier cosa nos vamos, pues hay una cita que me gusta mucho del profeta Isaías, creo que sí, o Jeremías, no recuerdo, no sé si estoy cuatrapeando los personajes, pero decía ese personaje, esa persona, quiero dejar de predicar tu palabra, dejar botado mi ministerio, dejar botado todo, y en cuestión de la palabra dice, pero siento tu palabra que me quema los huesos, hermano. Y eso es lo que yo me imagino que sentimos los cristianos cuando llegamos a alejarnos poquito de Dios o separarnos de esa comunión con Dios, porque ya lo vemos vital, buscar de la presencia de Dios, esa paz, hermana. Nos acostumbramos a lo que dice usted, esa paz, hermana, porque a veces en el mundo no es asegurada esa paz. Lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Para el mundo el gozo y la paz es por borrachera, por tener un buen salario, una buena familia, tener salud, todos esos compuestos, esas
pues aspectos de nuestra vida tienen que estar al 100 para que tú tengas alegría y tengas felicidad. Pero hermano, a veces en Dios no necesitamos, no es de que estemos todo el tiempo en la bancarrota, que estuvimos todo el tiempo en la miseria, pero eso no va a depender de lo que de la paz que Dios nos da, hermano. Y como usted lo había dicho, que pues, siempre va a haber alguien, son diferentes caracteres en los diferentes jóvenes, hermana, y pues siempre va a haber un hijo o una persona que pues se batalla más, que a veces Dios pues tarda un poquito más en esa persona, y pero lo bueno que dice usted, que él acepta consejos, él acepta esa dirección, hermano, porque hay una etapa de la vida que llega la rebeldía a veces a la persona, hermana, y no le hace caso a nadie, no le hace caso ni a la mejor amigo, hermana. Entonces, a veces Dios nos hace hablar, pues como usted le decía, le acepta el consejo, porque cuando a veces Dios se cansa de hablarnos, hermano. A veces Dios nos cansa de hablarnos de buena manera y toca dar nuestro estirón de orejas. Y ahí es cuando lloras, ahora sí arrepentido, y vienes a Dios y perdóname, Señor, porque no aprendí la buena. Es muy pues muy del ser humano, bueno, querer ya cuando ya Dios tiene la vara en alto para darnos la reprensión. Es muy pues el ser humano, bueno, estar esperando y hasta el último, como todo buen mexicano, va a decir, estirar la liga hasta lo que más se puede, y ahora sí que venga Dios a darnos nuestro regañón. Y como lo decía usted, ya todos sus hijos ya están pues siguiendo en el camino de Dios, yo sé. Estamos un consejo, hermana, para nuestras hermanas que están viendo, que están batallando con sus hijos, quizás que bueno, en este caso usted de chicos, usted las ha pues instruido en el camino de Dios, pero hay veces que a veces la hermana los conoce a Cristo cuando ella ya tiene su hijo. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a esas hermanas que dicen, es que mi hijo es más rebelde que nada, no puedo llamarle la atención? ¿Qué consejo le puede dar, hermana, a esos hermanos? No, pues lo primero siempre es la oración, ¿verdad? Amén. Tenerlos ahí, interceder por ellos siempre, porque eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Dice, que oremos unos por otros, ¿verdad? Y pues ahí siempre van a ir nuestros hijos primero, yo creo, ¿verdad? Porque yo siempre es lo que hago, o sea, tengo presente siempre a mis hermanos, en la carne, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia, a todos, ¿verdad? Mis conocidos, ¿verdad? Personas que conozco que a veces nos dicen, ore por mí, ¿verdad? Cuando ore, ¿verdad? Y pues ahí oramos por todos, pero sí, yo siempre, pues ese es el consejo, orar por los hijos, ¿verdad? Porque es lo primero que tenemos que hacer, pero también seguir instruyéndolos, porque, por ejemplo, yo en mi caso ahorita, pues, Alan va a cumplir 14 años, mi hijo, ¿verdad? Ahorita mencioné a los otros 3 hijos que tengo, pero Alan ahorita todavía estoy en la etapa de instruirlo, porque, ¿verdad? Él es un adolescente ahorita, entonces, ahorita estoy instruyéndolo también a él todavía, diario le estoy, ¿verdad? Diciendo de la palabra, ¿verdad? Para que a él se le quede en su corazón la palabra y que siempre se acuerde, ¿verdad? Porque va a la iglesia, a veces en la iglesia estamos distraídos, ¿verdad? Y ellos como adolescentes, en su etapa de adolescencia, a veces están en las nubes, ¿verdad? Entonces, yo en la casa siempre le estoy diciendo, ¿verdad? Mira lo que nos predicó el pastor el tal día, ¿verdad? Así, o mira lo que dice la palabra. Entonces, la palabra dice que tenemos que seguir, ¿verdad? Siempre diciéndoles de la palabra de Dios, ¿verdad? Instruyéndolos con la palabra para que ellos siempre, yo soy así de que digo, la palabra que uno les hable, ellos siempre la van a tener ahí. O sea, ellos se van a acordar siempre de algo. Si ellos andan en un lugar allá donde quieran hacer algo malo, ¿verdad? Se van a acordar de la palabra que Dios les ha dado por medio de uno, de padre, ¿verdad? Amén. Y también a veces en la iglesia. Entonces, mi consejo es ese, o sea, siempre estar orando por ellos, pero también recitándoles la palabra, diciéndoles la palabra, ¿verdad? Para que ellos nunca se les olvide, porque
pues es algo que tenemos que hacer diario, yo creo, con Amén, los amén. hijos, ¿verdad? Para que ellos, pues si están batallando, es lo único que uno de papá cristiano puede hacer, ¿verdad? Orar por ellos y siempre estarles recordándoles la palabra de Dios. Amén. Ese es mi consejo. Amén. Es algo fundamental, yo digo, en la vida del cristiano, hermano, estar constantemente orando por lo que uno, por lo que a uno le importa, ¿va? Él, yo sé que va a haber hermanos que están viendo entrevista y van a decir, pues muchos tuvieron el privilegio de nacer en una pues familia cristiana, hermano, Ujú. pero pues como usted lo dice, hermano, a veces el ver a la persona hundida en el vicio, el ver a la persona y pues recayendo, o a veces volviendo pues en la tomadera que no puede dejarlo, hermana, y uno impotente, hermana, más que seguir orando. Y sé que las hermanas que están batallando, yo sé que a veces quizás han venido un tiempo de desistir, de seguir orándole a Dios, porque dice, como usted dijo, su papá se tardó pues años. Ay, Y yo me imagino que en un momento llegó la frustración a la vida y dices, no, pues ya, ¿a qué horas? ¿Cuándo vas a sí. hacer la obra, Señor? Porque a veces hasta es increíble cómo Dios habla a la vida, porque después de muchos años, hermana, llega el cambio y llega el Espíritu Santo a hacer esa transformación, hermana, porque pues solamente Dios conoce los corazones, hermana, y pues sí, como decimos, hay unos corazones muy duros que Sí, Dios demasiado. necesita meter cincel y martillo para Ujú. poder quebrantarlos, hermana, pero el secreto es eso, hermanos, que el Señor deje de hacer su chamba, deje de hacerle el trabajo a Dios y usted siga orando por la vida de su familia, por la vida de su esposo, por la vida de sus hijos, hermana. Amén. Afortunadamente, o no sé, a menos de que los conozca, pues sus hijos no han conocido ningún vicio, no han conocido ninguna, pues nada indebido, ¿verdad? Es uno de los privilegios, hermana, que nosotros como cristianos desde su matrimonio, a la hora de usted ya tenerlos, pues ya las dos partes pues ya conocen de Dios y pues se crece en un ámbito cristiano, por decirlo así. Entonces, pues ahí ya no se conoce el alcohol, el cigarro y todo eso. Pero aún así, hermana, yo sé que a veces llegan a los jóvenes esa curiosidad, hermano. Esa curiosidad que digas, ¿a qué sabrá? ¿A qué? ¿Por qué tantos jóvenes hacen eso? Y no sé si sus hijos le hayan tenido esa confianza que diga, es que me llama la atención eso. Pues sí, no, yo de hecho, Jonathan, a mí, él va a ver, ¿verdad? Este podcast, él a mí sí siempre me dijo, no, ma, yo sí, o sea, yo sí probé vicio, ¿verdad? Pero, bueno, con otras palabras, ¿verdad? Él me dijo, Sí. y le digo, pues sí, hijo, pero lo bueno es de que tú, ¿verdad? Te arrepientas, o sea, verdaderamente es, porque si él, bueno, yo no sé, a veces no sé si me lo decía jugando, me lo decía, pero a lo que él me dijo, él sí llegó a probar, o sea, y delante de Dios no hay nada oculto, y yo siempre he dicho eso, ¿verdad? Entonces, Amén, por amén. eso ahorita te comentaba que con él sí estuve yo batallando, ¿verdad? Sí, Batallé, sí. pero yo siempre intercediendo por él, hablando de la palabra y todo. De hecho, en su época de que él era adolescente, que los 15 años, pues ya ves que en la secundaria empiezan que con los 15 años, entonces él se quería ir a las fiestas de las amigas porque iban a tener sus 15 años y todo eso, Ajá. ¿verdad? Y por eso te digo, o sea, pues delante de Dios no hay nada oculto, y como Amén. joven, quizás él sí anduvo, a lo mejor probó también la cerveza y todo, y yo no lo voy a, pues no, a mí no me gusta ocultar las cosas, ¿verdad?
pero yo siempre estuve pidiéndole a Dios por él. Eso sí, que siempre también poniéndole, o sea, límites. Él se llegó a ir porque él se llegó a ir, se me escapó, ¿verdad? Pero que porque yo le diera el permiso, no. Entonces ya, ¿verdad? Cuando yo ya sabía, ¿verdad? Que se había ido, yo le decía, hijo, es que esto no está bien, tú sabes que nosotros hemos conocido a Dios. Y yo empezaba a hablarle de la palabra, ¿verdad? Y a decirle y a darle consejo. Y pues gracias a Dios él recapacitó, como te decía ahorita, ¿verdad? Y él ahorita está constante en las cosas de Dios y todo, pero él sí tuvo su, ¿verdad? Y tentaciones que hay en los jóvenes. Sí, sí, Pero el Señor obra y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque a mi hijo yo sí siempre le dije y le tuve claro eso. Porque yo siento que a veces como son hombrecitos se sienten que ellos no andan en peligro, ¿verdad? Y todo, y yo le dije, no debes de andar en la calle porque esos terrenos, pues allá donde tú puedas andar, son del enemigo, ¿verdad? Y te puede pasar algo, hijo, y tú no debes de andar en eso. Entonces yo siempre hablé eso con él. Igual también le dije, aquí en mi casa, música mundana, no me vas a poner nunca, que quede claro eso. Porque yo pues tengo años de ser cristiana, imagínate lo que van a pensar mis vecinos, ¿verdad? Que hace esa música aquí, ¿verdad? Entonces yo siempre le dije a él, aquí no, hijo. Igual de que aquí yo no te quiero ver con ninguna clase de vicio que una cerveza o algo aquí. En la casa no, ¿cómo? Porque eso no está bien. Le dije, yo no quiero ni en otro lado, pero aquí menos. O sea, yo por mí quiero que tú, que seas un hijo de Dios, ¿verdad? Que vaya caminando con él y que no hagas eso. Más sin embargo, es lo que te digo, ¿verdad? La juventud es así a veces, no todos, pero a veces les llama la atención, ¿verdad? La mayoría, entonces, pero Dios es grande y yo he visto la grandeza de Dios en él, ¿verdad? Porque es noble y todo, y también, o sea, él ha tenido la confianza de decirme a mí, sí, mamá, yo hice esto, ha reconocido también. Entonces, a mí eso es lo que me ha gustado de mi hijo, ¿verdad? Porque él siempre ha salido diciéndome, porque hiciste esto, no lo hiciste, y él siempre me ha dicho, sí lo hice. Entonces ya yo quiero saber para pedirle a Dios por él, y ahí también han sido, ¿verdad? Ocasiones en que yo también me he estado ahí llorándole a Dios, ¿verdad? Pidiendo por él, ¿verdad? Para que Dios, pues que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Siempre pero ahorita le doy gracias a Dios por eso, porque yo sé que él ha entendido mi hijo. Y ahorita pues él está constante en la iglesia y todo, anda bien ahorita, yo puedo decir que anda bien, ¿verdad? Amén. Es algo que, y lo decimos a veces, hermana, por experiencia, a veces testimonios de hermanos que a veces los más duritos, hermano, a veces los que son más, pues con los que Dios batalló más, hermano, a veces Dios hace cosas grandes más que con esas personas, hermana, y pues como usted lo dice, yo sé que Dios va a hacer la obra completa, como dice la palabra de Dios, hasta que esté totalmente completa esa transformación. Y como dice, lo dijo al principio, de que un consejo para los madres es de que estar orando. Me recordé a Job, hermano. Dice la palabra de Dios que él oraba a Dios y pedía perdón por los hijos de Job, por si alguna vez llegaran a ofender a Dios con sus acciones y con su forma de ser, hermano. Y ese fue el mejor ejemplo de un padre, hermano. Y es lo que debemos de estar de consejo a esos padres que están batallando, que están luchando con su hijo que no quiere entender a veces, hermana. Es pues no todos los jóvenes tienen un carácter, como lo dice usted, en este caso noble, y sincero. A veces que dices, no, ¿sabes qué? Pues sí, la regué y voy a hacer esto. Y hay hermanos o personas que están batallando que pues simplemente no se dejan moldear, o sea, tienen un carácter muy fuerte y pues se las ven a veces negras de ver cómo le llama la atención a esta persona, a este niño, y es muy terrible, porque tenemos, pues como se dice ahí, se le sacan carnas verdes a los hermanos, porque pues sigamos orando, hermano. Yo sé que para las hermanas que están pasando o pasan por una situación similar,
Dios los va a escuchar, Dios sigue haciendo la obra en esa vida, en ese joven, en ese esposo. Yo sé que van a ver una vez la obra completa de Dios en sus vidas. Así es. Amén. ¿Cuánto yo? 1:09. No sé, hermana, no sé si quiere agregar algo más o... No, pues ya sería todo, Juanito. Ahí, síganos en las redes sociales, hermano. Vamos a despedirnos. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en la próxima.